¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy nos acompaña Daniela, mi sobrina, y vamos a compartir la Epifanía. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna menor entre las ciudades ilustres, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo vaya también a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz. de tu luz.
de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el padre Marcos Galvi y estoy hoy con mi sobrina Daniela compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy la iglesia recuerda lo que significa, o lo que celebramos hoy es la manifestación o epifanía del Señor. El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 7, nos muestra que Jesús había nacido, se les había manifestado a los ángeles, a los pastores, a la gente humilde, lo sabía Santa Isabel, lo sabían pocas personas del nacimiento de Jesucristo. Dios quería que lo supiera todo el mundo y para eso envía a los Reyes Magos. Fíjense el lugar del nacimiento de Jesucristo, Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Listo. Lo envolvió en pañales, lo puso en el pesebre y nadie supo que había nacido el Salvador. Nadie supo que había nacido Jesucristo. Para que Jesucristo se manifestara al mundo entero, para que Jesucristo llegara a los oídos del Rey y de toda Israel, Mateo capítulo 2, versículo 2, nos muestra cómo los Reyes Magos llegan donde Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey que ha nacido? Herodes se sobresaltó, toda Jerusalén se enteró que había nacido Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue en silencio. Luego, 2 años, 1 año, 2 años más adelante, Jesús estaba pasando desapercibido. Llegan los Reyes Magos. Los Reyes Magos no nacieron al pesebre y ahorita lo vamos a escuchar en el Evangelio como dice: lo encontraron en la casa, no estaba en el pesebre. Los pastores sí fueron a prisa al pesebre y se encontraron lo que había sucedido. Los Reyes Magos no. Los Reyes Magos duraron 1 año o 2 años para llegar donde Jesús. Cuando manda Herodes a matar a todos los niños, resulta que quitan la vida de todos los niños menores de 2 años. Menores de 2 años. Sabiendo, y ese era el tiempo que habían calculado. Cristo había nacido, nadie sabía, estaba pasando desapercibido. Llegan los Reyes Magos, donde el rey Herodes le dicen que nació un rey, y el rey Herodes se encarga de regar el cuento, se encarga de decirle a todo el imperio que había nacido un rey y que lo estaba buscando. Y después lo andaba buscando para matarlo. Eso es lo que significa Epifanía, la manifestación de Jesucristo al mundo entero. El que el mundo entero, el que el imperio en ese momento conociera a Jesucristo. Miren cómo dice Mateo capítulo 2, versículo 2. Preguntando: ¿dónde? Llegaron los Reyes Magos y empezaron a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos? El único rey que había era el rey Herodes. Los Reyes Magos llegan haciendo algarabía, llegan haciendo bulla, llegan con su... Eran reyes, venían con sus carrozas, venían con sus carros, venían de Oriente, venían con sus regalos. Y ahorita vamos a ver cuáles eran los regalos que le ofrecieron al niño. Llegaron con todo esa cantidad, no sé cuántas personas traería cada rey, y llegaron donde el rey y le dijeron: ¿dónde está el rey? Encontraron con el rey. Le iban a preguntar al mismo rey que dónde estaba el rey, para demostrar que por encima del reino terreno existe uno espiritual, que es el reino de Dios. ¿Dónde está el rey?
el rey de los judíos, de los judíos, recién nacido, que acabó de nacer. El niño Jesús acababa de nacer, acababa de venir al mundo. Cuando vieron la estrella del nacimiento de Jesucristo, salieron andando de su lugar. Y fíjense que el viaje no era un día, 2 días, le demoró entre 1 año y 2 años hasta encontrar al rey, a Jesucristo. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Jesucristo estaba nacido, estaba en secreto, nadie lo sabía, nadie se lo imaginaba. Los únicos que sabían eran José, María, los pastores, Isabel. Pocas personas sabían del nacimiento de Jesucristo. Cuando llegan los Reyes Magos y dicen que nació el Rey con aquel entusiasmo, con aquella alegría, escuchen. porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Venimos desde Oriente buscando al niño recién nacido. Miren lo que viene. Herodes y toda Jerusalén regó la noticia, ¿por dónde? por toda Jerusalén. Por toda Jerusalén, por todos lados. Eso es lo que significa Epifanía, la manifestación, el que Jesús fue conocido, y el primero en difundir a Jesucristo fue el rey Herodes, sin saberlo y sin querer. El rey Herodes, cuando Jesucristo nació, no se enteró, no lo sabía. Cuando llegaron los Reyes Magos y le dijeron que había nacido un niñito que era rey, se sobresaltó y por todos lados regó la noticia que había nacido el Salvador, el Mesías. Venimos a adorarlo. Él se sobresaltó y ese sobresalto hizo que todo el imperio y que todos los lugares de Jerusalén se enteraran que había nacido el Salvador. Oigan, Quedaron muy alborotados al oír esto. todos quedaron, por supuesto, el pueblo de Israel estaba esperando un Salvador. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías. Lo habían anunciado los profetas, lo habían anunciado todos, que iban a ser el Salvador. Llegan los Reyes Magos y le dicen al rey que había nacido ese Mesías, ese Salvador, y el rey no se había enterado, se sobresaltó, y toda Jerusalén, todo Israel, se sobresaltó con él. Y ahorita van a ver lo que sucedió. Oigan, miren, el rey se sobresaltó, y ese sobresalto hizo que todos se enteraran, que todos se dieron cuenta que había nacido el Salvador. Vimos su estrella. Oigan, Reunió de inmediato el rey Herodes agarró, llamó a las personas que sabían dónde iban a nacer. Ya les voy a decir quiénes eran. Reúne de inmediato a las personas que sabían de Biblia, a las personas que sabían de profecía, a las personas que sabían de lo que iba a suceder. Utilizó, y abre un paréntesis, esto siempre se hace. Los gobiernos utilizan la iglesia cuando tiene una finalidad, cuando tiene un objetivo. El objetivo del rey era utilizar a la vida espiritual, a los sacerdotes, a los escribas, para que le dijeran dónde estaba Cristo. Pero no porque tenía un corazón arrepentido quería encontrarse con Cristo. Quería precisar el lugar del nacimiento para darle muerte al niño Jesús. Y eso sigue sucediendo. Usted ve los políticos en misa dándose golpe de pecho y después atacando y destruyendo al niño Jesús, es decir, a la iglesia, queriéndola acabar. Cierro el paréntesis. Pero es necesario que ustedes sepan que no solamente en la Biblia, sino también en la vida real se utiliza la iglesia para hacerse del poder y después rechazan a la iglesia y atacan a la iglesia. Escuchen. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes. Reunió a los sumos sacerdotes
Y a los que enseñaban la ley a los que sabían de la ley y la enseñaban, al pueblo. los que orientaban y conocían la ley de memoria y la pasaban al pueblo. Y les hizo precisar dónde tenía que nacer. Vamos a precisar. Nació el rey. Yo no sabía, dijo el rey Herodes. Yo me desayuno que nació el rey. Yo no sabía. A ver, sumos sacerdotes y ustedes escribas aquí con los reyes magos. Vamos a precisar. Busquen los libros, busquen los pergaminos. Vamos a ver qué dicen los profetas. Precisemos dónde debía nacer el rey. Escuchen. En Belén de Judá. Entonces ellos determinaron que según las profecías y que según las escrituras, el rey de los judíos debía nacer en Belén de Judá, un pueblito pequeño que significa Belén, casa del pan, un pueblito humilde, un pueblito chiquito, no era un pueblo de reyes. En Belén de Judá. Pues así lo escribió el profeta. Porque el profeta había escrito ¿qué? Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá. ¿Por qué? Porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces de Belén de Judá iba a salir un jefe, iba a salir un rey que iba a apacentarlos a todos. Precisaron el lugar, precisaron el sitio, los reyes magos no sabían, se enteraron cuál era el lugar, marcaron el GPS y ahí iban a arrancar. Pero escuchen. Entonces Herodes llamó en privado a los magos. Herodes era el rey, era el poder político, era el que mandaba en ese momento. Llama en privado a los reyes. Ese fue el que hizo bulla. Ese fue el que le dijo al mundo, ese fue el que le dijo a todos que había nacido el rey de los judíos. Llamó en privado a los magos y le dijo, ¿qué le dijo? Y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Vamos a precisar. ¿Cuándo fue la fecha en que la estrella se les apareció? Miren, y más adelante, ahorita lo vamos a ver. Dice Herodes, como no llegaron los reyes magos, que mueran todos los niños que tengan menos de 2 años. Los reyes magos no vieron la estrella, salieron. Y el niño Jesús, cuando llegan los reyes magos, no tenía un recién nacido, la Virgen María. El niño Jesús tenía 1 año o 2 años de haber nacido. Le precisaron el lugar, le precisaron la fecha y el resultado dio menos de 2 años. Por eso cuando Herodes manda a matar a los niños, manda a matar a los niños menores de 2 años. Y esto es algo importante, porque resulta que la mujer judía, como la Virgen María, era una mujer que daba a luz todos los años. Y es un dato muy importante para aquellos que dicen María tuvo más hijos. Las mujeres judías daban a luz todos los años hasta que ya no pudieran, se secaran, se marchitaran o ya quedaran estériles o infértiles. Y resulta que cuando los reyes magos llegan donde estaba Jesús, Jesús tenía alrededor de 2 años y dice la Biblia, encontraron a María, al niño y a José y adoraron al niño. No encontraron a más niños. Encontraron puro a María y al niño. No encontraron los hermanos. Cuando Jesús tenía 2 años, no habían otros niños. La Virgen María no había dado a luz otros niños. Y es un dato importante, porque los protestantes dicen que María tuvo más hijos, pero resulta que cuando los reyes magos llegan, primero no llegan al pesebre, sino que llegan a una casa, lo que significa que no estaba recién nacido. Segundo, Herodes manda matar a los niños menores de 2 años, lo que significa que el niño Jesús ya estaba grande.
No estaba chiquitico, de brazos pequeñitos, ya hasta caminaba a lo mejor. Tenía 2 años. Y tercero, cuando llegan no encuentran a los otros hermanos de Jesucristo de los que los protestantes hablan. Fíjense, precisaron el lugar del nacimiento, la fecha en que se les apareció la estrella. Oigan. Después los envió a Belén y les dijo. ¿Qué les dijo? Vayan. Vayan. Y averigüen bien todo lo que se les refiere a ese niño. Vayan donde tengan que ir. Pero eso sí, averigüen bien todo lo referente a ese niño. Bienvenidos a mi reino. Ustedes son bienvenidos, vienen de Oriente, vienen con un fin. Vayan. El rey Herodes no podía ir y asesinar al niño delante de los otros reyes, porque le declaraban la guerra, iba a pelear, iban a venir de Oriente a defender lo que ellos estaban buscando. El rey Herodes no podía enfrentarlos o volverse malo, no podía volverse bruto en ese momento y acabar con el niño. Y le dijo, vayan, encárguense de buscar el lugar, la casa donde está el niño. Ya sabemos que tiene 2 años, menos de 2 años. Búsquenlo donde lo encuentren. Eso sí, cuando lo encuentren, vienen y me dicen a mí, porque yo también quiero darle un regalito al niño. Yo también quiero adorar al niño. Bienvenido a los que no son católicos. Se les sale la clase, groseros, y empiezan a insultar. Ahí se demuestra quiénes son ustedes. Siga, por favor. Oigan. Y apenas lo encuentren, avísenme. Vienen y me dicen a mí. Porque yo también iré a rendirle homenaje. Porque yo también le voy a rendir homenaje. Yo le voy a dar su regalito al niño. Escuchen. Después de esta entrevista con el rey, después de haber hablado con el rey, después de que lo dejó ingresar al reino, porque no crean que iban a ingresar al reino de cualquier manera, tenían que entrevistarse con el rey. Eran personas importantes. La gente dirá, pero ¿por qué los Reyes Magos no llegaron donde estaba el niño Jesús directamente? ¿Por qué tenían que ir a hablar? Bueno, hoy día existen lo que se llaman puertos y aduanas. Cuando usted llega a un país, lo reciben en las aduanas, le piden la cédula, le piden los papeles, la migra, le piden qué es lo que usted va a hacer a ese lugar. Venían de Oriente, llegaron a donde estaba el reino del rey Herodes, se entrevistaron, pasaron la revista de dónde viene, quiénes son, qué van a hacer aquí, pasaron la guardia, el rey le dijo, vayan, sigan adelante, bienvenidos a mi país. Vayan y encuentren al niño. Y cuando lo encuentren, me dicen a mí que yo también les voy a adorar. Oigan. Los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. A ver, dice, vamos a relacionar esto con lo que acabamos de leer, Lucas sin perderlo. Lucas capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver si fue el mismo lugar donde nació Jesús, el lugar donde los Reyes Magos se encontraron con Jesús. Dice Lucas capítulo 2, versículo 7. Escuchen. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Cuando el niño Jesús nació, lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre. Ahora, ¿dónde vamos? Cuando los Reyes Magos se encuentran con Jesucristo, vamos a ver si estaba en el pesebre, en pañales o en qué lugar estaba. Siga. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al llegar a la casa... ¿Dónde? A la casa. Dice Lucas 2:7. Jesús nació, lo pusieron en un pesebre. El pesebre no era una casa. El pesebre era el establo de la casa.
El pueblo tenía su casa donde dormía y fuera de la casa tenía los establos para los animales. Y en ese pesebre nació Jesús. Los Reyes Magos, cuando llegan, el niño Jesús ya estaba en una casa, en un hogar, ya tenía techo, ya no estaba en pañales. Por eso el lugar de precisión, el lugar y la fecha donde nació Jesús, el rey Herodes saca cuenta y manda matar a los niños menores de 2 años, porque era aproximadamente la edad que tenía el niño Jesús, la edad que tenía el recién nacido, más o menos 2 años. Herodes manda a los Reyes Magos llegan, se encuentran con el niño y ni siquiera lo encuentran en el pesebre. El niño Jesús ya estaba grande. Entonces, cuando llegan a la casa, ya estaba José, María, el niño. Según los protestantes, habían otros hijos, habían otros niños. Vamos a ver lo que los Reyes Magos se encuentran. Llegan a la casa y el evangelista escribe quiénes estaban en la casa en este momento. No pueden decir los protestantes, es que los otros niños se los había llevado José porque eran menores que Jesucristo, menores de 2 años. Cristo era el mayor y si hubiera otro niño debía tener 1 año y debía estar en los brazos de su mamá. Vamos a ver cuántos niños se encontraron. Oigan, ¿quiénes estaban? Al llegar a la casa, ¡qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron. ¿Quiénes estaban? A ver, despacio. Vieron al niño. Estaba el niño. No estaban los niños. Había uno solo. Había un solo niño. ¿Y dónde estaban el otro hijo de María? La mujer judía daba a luz cada año. Cuando Jesucristo se fue a Egipto, y después les explico eso, y regresa de Egipto, se encuentra al niño, toma al niño y a su madre y huye. Vete, porque ya murió el que lo quería matar. Cuando el niño Jesús se pierde en el templo, solamente se regresan María y José, no habían más niños. Esto es un dato importante, porque según los protestantes, María tuvo más hijos. Pero según la Biblia, eso es mentira, raspado los protestantes. Pónganle 0. No hay más hijos de María. ¿Hermanos de Jesús? Sí hay. Pero hijos de María, no lo hay. Oigan, encontraron al niño. Al entrar a la casa, vieron al niño. ¿Quién más? Con María. Estaba María, no había más. Solamente el niño y María. Y su madre, que era la mamá. se arrodillaron. Mire, escuchen esta partecita y abro otro paréntesis, porque este evangelio es muy rico en detalles. Y ustedes les estoy detallando todo para que vayamos aprendiendo qué significa manifestación o epifanía, que es cuando el rey Herodes le grita al imperio porque los Reyes Magos llegaron y mostraron en todos lados que había nacido el Salvador, la manifestación de Jesucristo, el que el pueblo conoció que nació el Salvador. Pero también esto, miren, cuando el niño Jesús es encontrado por los Reyes Magos van a adorarlo. Y así lo va a escuchar usted. Y el niño Jesús que va a ser adorado, cuando los Reyes Magos lo encuentran, el niño tiene alrededor de 1 año, 2 años. Ya estaba grande. Y resulta que cuando llegan a la casa a hacer la adoración al niño, dice la Biblia que había una mujer
la Santísima Virgen María. Y cuando los Reyes Magos se van a postrar y van a adorar al niño, no le dicen, Epa María, haga el favor y quítese. Epa María, haga el favor y apártese. Vamos a adorar a Cristo. Usted no es ninguna diosa, usted no es ninguna salvadora, usted no es ninguna señora, usted es una mujer cualquiera. Quítese de ahí, María. Colóquenos al niño al frente, que nosotros lo vamos a adorar. Cuando los Reyes Magos van a adorar al niño, lo adoran delante de la presencia de su madre. Lo adoran delante de la presencia de la Santísima Virgen María. Y eso no está mal. Porque nosotros en la iglesia tenemos a la Virgen María y adoramos al niño Jesús. Es más, tráigame esa imagencita de la Virgen del Carmen. Y usted va a ver que muchas imágenes de la Virgen tienen, las imágenes de la Virgen, muchas tienen al niño Jesús y tienen a la Virgen María. No sé si usted ha notado, pero esta es la imagen de la Virgen del Carmen. Y la imagen de la Virgen del Carmen tiene al niño Jesús pequeño, miren, más o menos 1 o 2 años, y a la Santísima Virgen María. ¿Por qué lo tienen así, pequeño, en brazos, chiquito? Porque cuando los Reyes Magos fueron a adorar al niño, la Virgen María lo tenía en los brazos y lo adoraron. Y no se pusieron bravos y no le dijeron, María, quítete, María, vete para allá. ¿Qué es lo que hacen los protestantes? Adoran a Cristo, adoran a Dios, pero quitan a la mamá, rechazan a la mamá. Y eso no lo enseña la Biblia. Las primeras personas que se postran y adoran al niño, no les perturba, no les estorba, no les quita el lugar a la Virgen María. La Virgen María no estorba para adorar a Jesús. La Virgen María no es una tranca, no es un obstáculo para adorar a Jesús. No, Señor. La Virgen María puede estar presente cuando se adora al niño. Y punto. Los Reyes Magos, oigan, escuchen. Se arrodillaron delante del niño, delante de María. Léalo un poquito más atrás. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa... Cuando entraron a la casa, miren a quienes encontraron. Vieron al niño con María. Estaba el niño con María. Y por eso usted verá que muchas imágenes de la Virgen María tiene al niño y a la Virgen María en los brazos. Porque es lo que resalta la palabra de Dios. ¿Qué versículo es? Mateo capítulo 2. Versículo 10. Versículo 10. Vieron al niño con María y ¿qué hicieron? María, quítate. María, vete para allá. María, escóndete. María, déjenos al niño aquí. Con María su madre. Se arrodillaron. Delante de los dos, de María y del niño, se arrodillaron. Y le adoraron. Y adoraron al niño. En español, la Santísima Virgen María no es un obstáculo para que ustedes y yo adoremos a Dios. La Santísima Virgen María no es un obstáculo para que ustedes y yo le demos la gloria a Dios. Por eso en la Iglesia Católica tenemos a la Virgen María en las imágenes a un lado y al otro lado el Santísimo y no hay ningún problema. Porque María no le roba la gloria a Dios. Porque María no le quita la gloria a Dios. Adoraron al niño. Escuchen. Abrieron después sus cofres. Parte de la adoración era que los Reyes Magos traían unos cofres. Y cada rey mago en su cofre traía algo. ¿Y quién se quedó con el oro, con el incienso y con la mirra? El niño Jesús, con 2 años. El niño Jesús. La Santísima Virgen María recibió los regalos que le estaban dando a su hijo. Aunque le duela a los protestantes, es la que recibe lo que le dan al niño y no hay ningún problema. Para los protestantes, sí, pero para el niño, no. Abriendo sus cofres,
Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos. Los regalos. ¿Cuáles eran los regalos? Escuchen. Oro. Primero, oro. El primer regalo que le dan al niño era oro. ¿Por qué? Porque los reyes magos en Mateo capítulo 2, versículo 2 le dijeron al rey: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? El oro se lo ofrecieron para demostrar y enseñar que Cristo era el rey. Por eso Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando Jesucristo se muestre en su gloria, rodeado de sus ángeles, allá en su trono se sentará. Por eso Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, el niño fue llevado al trono de Dios para demostrar que era un rey. El oro, que era la señal del rey. ¿Qué más le ofrecieron? Incienso. El incienso. ¿Y a quién se le ofrecía el incienso? A Dios. ¿Por qué se le ofrece incienso a Jesucristo? Para demostrar que Jesucristo era Dios, 100% Dios, que había nacido. Por eso Mateo capítulo 1, versículo 23 dice: dará a luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dará a luz al Emmanuel, el Dios con nosotros. Y los Reyes Magos le ofrecieron el incienso, que es lo que se quema en la misa, cuando usted va a la misa y se coloca en el turífero y empieza a echar. Y ustedes han visto que en la iglesia, en el altar, sale el humo. Ese incienso es dirigido a Dios, y la adoración en el altar a Dios, y en el momento de la consagración se arrodillan, y cuando se levanta el cuerpo y la sangre de Cristo, hay un monaguillo o un sacristán, un seminarista que echa el incienso para demostrar que es Dios. Oigan, ¿qué más? Y mirra. Y lo otro que se le ofrece al niño es la mirra, para demostrar que también es 100% hombre, es decir, que va a morir. ¿Y qué era la mirra? Era una especie de embalsamiento que se le echaban a los muertos. La mirra tiene buen olor, y cuando alguien moría se le colocaba la mirra para que la gente pudiera acercarse y no le afectara tanto el olor. El oro, rey. El incienso, Dios. Y la mirra significa que es hombre y que va a morir. Los regalos que le ofrecen son oro, incienso y mirra. Por eso, el día de hoy, después del Evangelio, si usted tiene el pesebre, quiero invitarlo a que vaya donde el pesebre y los Reyes Magos, que todavía están lejos, los traiga y los coloque al frente del niño Jesús, al frente del lugar donde nació. Porque hoy recordamos que esos Reyes Magos, ustedes ven que en el nacimiento se coloca al niño, a José, a la mula, al buey, y los Reyes Magos lejos. Pero hoy hay que traerlos y colocarlos cerca. Es decir, llegaron los Reyes Magos. Hoy se acostumbra, algunos padres le acostumbran a darle algún regalito a los niños también. Algunos padres, el 6 de Reyes, le dan algún obsequio a los niños también, porque al niño Jesús, el día de hoy, le trajeron regalos, le trajeron incienso. Que usted le dé un regalito a su hijo, aunque sea un caramelo, un par de calcetines o de media, eso no está mal, puede hacerlo también. Esto lo invito para que usted en su casa pueda traer los Reyes Magos y colocarlos al frente. Siga adelante, escuche. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes. Luego se les avisó en sueños que no volvieran, dice el padre David por aquí, en mi parroquia vamos a entregarle regalo a los niños. Bueno, allá en el corazón de Jesús, entregarle regalo a los niños. Muy bien, padre David. Luego se les dijo en sueños que no volvieran donde Herodes. Escuchen. Así que regresaron a su país. Se fueron de ahí a su país porque Belén estaba fuera de la ciudad. Llegaron a Jerusalén,
Hablaron con el rey, salieron de la ciudad y buscaron. Salieron en Belén. Bueno, cuando vayamos a Tierra Santa les voy a mostrar. Jerusalén está rodeada de una muralla y fuera de esa muralla está Belén, que era el lugar de los pastores. Cuando los reyes magos van, se les hace fácil irse de ahí porque está fuera de la ciudad y nadie se iba a enterar o no se iban a dar cuenta. Luego, enterados por sueño que no regresan a Herodes, se fueron a su país por otro camino. Escuchen. Así que regresaron a su país por otro camino. Miren lo que viene. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: José, levántate, toma al niño y a su madre. El niño Jesús tenía 2 años. Y ahorita lo vamos a escuchar. Si la Virgen María tuvo más hijos, el ángel se le aparece y le dice: José, toma a los niños, porque ya eran 2, ya tenía 2 años, y a su madre. Pero resulta que a la edad de 2 años Jesucristo no tenía ningún hermanito. Yo no sé dónde sacan los protestantes para decir que María tuvo más hijos. Eso es antibíblico, palabra de Satanás. He avisado por el ángel en sueño que le dijo a José: levántate. Levántate. Toma al niño. Miren, toma al niño. Uno solo. No toma a los niños. Toma al niño y a su madre. No había más. ¿Dónde estaban los otros hermanitos? ¿Dónde estaba la familia de Jesús? ¿Dónde estaban los otros hijos de María? Mentira, en la mente de los protestantes y en los chin que le metieron. Toma al niño y a su madre. Y huye a Egipto. Y vaya para Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Toma al niño y a su madre, porque Herodes lo va a matar. Y agarró José los macundales, agarró a la Virgen María, agarró al niño y se fue para cuidarlo. Oigan. José se levantó aquella misma noche. De inmediato. Tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Se fue a Egipto. Permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó. Ajá, la otra parte. José agarró, hizo caso, se fue a Egipto. Lupe Linares, Dios la bendiga. Gracias a Lupe, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Miren la edad que tenía el niño, porque los protestantes dicen María tuvo más hijos. Miren la edad que tenía, escuchen. Herodes se enojó muchísimo. Se puso bravo. Cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Que los magos no volvieron, dijeron sí volvemos y no llegaron, se puso bravo. ¿Y qué hizo? Y fijándose en la fecha. Se fijó en la fecha, lo que le habían dicho los sacerdotes, los que enseñaban la ley, lo que le habían dicho los reyes magos. Sumó, restó, multiplicó, dividió. Que ellos le habían dicho. Ordenó matar a todos los... ¿Cuántos años tenía más o menos el niño Jesús? A todos los niños menores de 2 años. Jesucristo tenía menos de 2 años. No estaba recién nacido porque lo fueron a encontrar en un pesebre. No estaba chiquitico en brazos y en pañales porque lo tenía la Virgen María. Cristo tenía más o menos 2 años y el Señor le dijo en sueños a José: toma al niño y a la madre y vete. No habían más niños, no habían más hijos, no habían más. ¿De dónde los protestantes sacan que había más niños? De la chip, de la cabeza, de lo que le han metido, del lavado de cerebro que le han hecho. Meten y dicen que María tuvo más hijos. Toma al niño y a su madre. ¿Cuántos niños había? Uno solo.
¿Cuántos años tenía? 2 años. Si María tuvo más hijos, la mujer judía no perdía tiempo. Cada año daba a luz un hijo, no había más. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Es lo que nosotros recordamos los 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Hoy la iglesia celebra la Epifanía, la manifestación de Jesucristo. El día de mañana vamos a leer el bautismo de Jesucristo y les voy a hablar un poquito acerca del bautismo si Dios quiere. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis con Daniela. Un feliz día para todos, los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.